En lo más profundo de los archivos secretos del Vaticano, ocultos en cámaras subterráneas donde solo unos pocos tienen acceso, se almacenan documentos que podrían cambiar el curso de la historia. Miles de textos nunca vistos por el público, resguardados bajo estricta vigilancia, contienen información que desafía el relato oficial del pasado. El doctor Alessandro Moretti nunca imaginó que su acceso a los archivos secretos del Vaticano lo convertiría en un hombre marcado. Como historiador especializado en documentos antiguos, había pasado años reconstruyendo fragmentos olvidados del pasado, pero lo que encontró aquella tarde en la sala de lectura cambiaría su vida para siempre. Entre estanterías de madera oscura y vitrinas selladas, un bibliotecario anciano le entregó un manuscrito encuadernado en cuero gastado. De Veritate Occulta, rezaba el título en latín. Se suponía que era un simple registro inquisitorial del siglo XV, pero al pasar las páginas encontró algo inesperado. Un folio insertado, mucho más antiguo que el resto del documento. La caligrafía era nerviosa, escrita en una tinta casi desvanecida. Decía: la Orden de la Aurora Negra juró proteger el secreto con su sangre. La verdad está enterrada bajo la sombra de Pedro. Quien rompa el silencio será marcado. Junto a la inscripción había un símbolo grabado en el pergamino. Un ojo rodeado de inscripciones crípticas. La mente de Alessandro trabajó rápido. Esa orden era un rumor en los círculos académicos, una supuesta sociedad secreta vinculada a las sombras del Vaticano. ¿Pero por qué estaría mencionada en un documento oficial? Sacó su teléfono para tomar una foto, pero en cuanto pulsó el obturador, las luces parpadearon. Un crujido resonó en el techo y el aire se volvió denso. Miró la pantalla. La imagen no se había guardado. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una presencia detrás de él. «Doctor Moretti», dijo una voz autoritaria. Un guardia de seguridad lo miraba con frialdad. «Debe salir ahora mismo. Su acceso ha sido revocado». No hubo margen para la discusión. Fue escoltado fuera del recinto, sin ninguna explicación. Cuando trató de volver a su apartamento en Roma, la paranoia comenzó a crecer en su interior. Las fotos del manuscrito habían desaparecido de su teléfono. Su computadora no encendía. Libros que había dejado organizados estaban fuera de lugar. Y en su escritorio, un sobre sin remitente contenía una sola nota escrita con tinta negra. «No sigas buscando. Estás marcado». Aquella noche, observó sombras moviéndose en la calle. Un hombre de traje oscuro aparecía y desaparecía entre los reflejos de las vitrinas. Las llamadas anónimas comenzaron al día siguiente. Respiraciones al otro lado de la línea, silencios largos antes de colgar. En un intento desesperado por entender lo que había descubierto, visitó una vieja librería de antigüedades donde conocía al dueño, un historiador retirado. Al entrar, el anciano lo esperaba con un sobre cerrado. «Alguien vino esta mañana», dijo en voz baja. «Dijo que esto era para usted». Dentro del sobre había un documento mucho más antiguo, con el mismo símbolo del manuscrito del Vaticano y un nombre subrayado en rojo: El Último Guardián. Las pistas lo llevaron hasta una iglesia abandonada en las afueras de Roma. Según los archivos, había sido cerrada en el siglo XVII sin explicación. Dentro, el altar de piedra tenía la misma inscripción del pergamino: La sombra de Pedro oculta la llave. Cuando la luz de la luna entró por un vitral roto, proyectó la sombra de una estatua de San Pedro sobre el suelo. Alessandro siguió la pista y descubrió una losa suelta. Debajo, un compartimento de piedra ocultaba un cofre sellado. Dentro, halló documentos que hablaban de una conspiración que había moldeado la historia de la Iglesia. La Orden de la Aurora Negra había sobrevivido en las sombras, eliminando a quienes se acercaban demasiado a la verdad. Y entonces sintió una presencia. Un hombre de traje negro lo observaba desde la entrada de la iglesia. «Ya es demasiado tarde, doctor». «Moretti», dijo con voz imperturbable, «ahora usted también es parte del secreto». Antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad lo envolvió. Semanas después, su desaparición fue apenas una nota en los círculos académicos. En los archivos secretos del Vaticano, un monseñor extrajo el manuscrito de su estantería. Con un suspiro tomó una pluma y tinta. Borró las palabras que Alessandro había leído y escribió unas nuevas en su lugar.
La verdad seguiría oculta, como siempre lo había estado.